Muy buenos días. Lectura del ensayo de Rico Malatesta, Infiltraciones burguesas en la doctrina socialista. Hace algún tiempo que los socialistas reformistas, para justificar todas las renuncias en que incurren, han comenzado por modificar no tan solo la táctica, sino hasta las mismas teorías del socialismo. De este modo, poquito a poco se han ido infiltrando en la doctrina socialista un cierto número de ideas y de prejuicios morales, políticos y económicos, esencialmente burgueses. Se comprenderá fácilmente toda la gravedad de este fenómeno si se considera que no se produce solamente en las facciones más moderadas del Partido Socialista Demócrata, sino que principia a manifestarse también en las demás facciones que se proclaman revolucionarias e intransigentes. Los periódicos, por ejemplo, nos cuentan que el mismo Arturo Labriola, el bien conocido socialista italiano intransigente, ha sostenido en sus recientes conferencias que el problema más urgente y que más importa resolver no es el de la distribución de la riqueza, sino el de la organización racional de la producción. Creemos necesario poner de manifiesto un error que compromete las mismas bases de la doctrina socialista, porque permite deducir lógicamente conclusiones que nada tienen de socialista. Desde Malthus, los conservadores de todas las escuelas han venido sosteniendo que la miseria no es debida al reparto injusto de la riqueza, sino a la limitación de la producción o a la insuficiencia de la industria humana. El socialismo, en su origen histórico y en su esencia fundamental, es la negación de esta tesis. Pero desde que los socialistas comenzaron a pactar con el poder y las clases poseedoras, es decir, desde que dejaron de ser socialistas, sostienen también, bajo una forma un poco renovada, las tesis de los conservadores. Si la tesis adoptada por Labriola fuese verdad, el antagonismo entre patronos y obreros no existiría ya irreductible, porque tendría una solución en el interés común de patronos y asalariados, en aumentar la cantidad de los productos, es decir, que el socialismo sería falso, por lo menos como medio inmediato para resolver la cuestión social. Y, en efecto, ya hemos visto a Turati sostener que los obreros deben preocuparse durante las huelgas de no arruinar al patrono y a su industria. Y antes que Turati, ya el mismo Ferri dijo que los socialistas tienen interés en favorecer el enriquecimiento de los burgueses. Por lo demás, todos los representantes más distinguidos de la democracia social italiana hacen resaltar a cual más las numerosas ventajas que reportaría a los proletarios italianos el ser gobernados por una burguesía rica, instruida y moderna. Esta nueva predicación de los socialistas, tendiendo a que el proletariado consciente abandone el camino de la lucha de clases
para lanzarlo por los senderos sin salida del reformismo burgués, es tanto más peligrosa cuanto que sirve de un hecho verdadero, el de la insuficiencia actual de los productos para satisfacer en límites restringidos las necesidades de todos. Después de haber impresionado a la población con la demostración de este hecho, gracias a un pequeño expediente sofístico, cambian el efecto en causa para sacar las conclusiones más erróneas con un objeto que no se confiesa. Es necesario descorrer el velo que cubre este engaño. Sin duda que la producción en general y particularmente la de las cosas de primera necesidad es defectuosa, insuficiente, ridículamente mínima, vis a vis de lo que podría y debería ser. El hambriento que pasa cada día por delante de los almacenes rebosantes de vituallas, el que privado de todo ve los esfuerzos de los comerciantes para vender mercancías demasiado abundantes en comparación con las demandas del público, pueden creer que los géneros abundan y que los hay para todo el mundo, faltando solo el dinero para comprarlos. Anarquistas, ilusionados por las cifras más o menos cabalísticas de las estadísticas y tal vez por tener en la propaganda un argumento sorprendente y bien forjado para que lo comprendan las masas ignorantes, han podido sostener que la producción efectiva traspasa con mucho las necesidades racionales y que bastaría que el pueblo se apoderara de ellas para que todo el mundo pudiera vivir cómodamente. Ay, la lupa, otra vez la lupa, que se me va. Y las sedientes crisis de superproducción, y las sedicentes crisis de superproducción, es decir, el trabajo que falta porque los patronos no logran vender los productos almacenados, sirven a menudo para confirmar a los espíritus superficiales esta errónea idea. Pero todo aquel que sepa razonar fríamente un poco no tarda en darse cuenta de que toda esta pretendida riqueza es ilusoria. El consumo de la gran masa del pueblo es insuficiente para satisfacer las necesidades más elementales. La mayor parte de los hombres están mal alimentados, mal albergados, mal vestidos, desprovistos casi de todo. Muchos mueren de hambre y de frío. Si se produjera verdaderamente con qué satisfacer a todo el mundo, ¿dónde se amontonaría el excedente anual de la producción, puesto que la multitud no consume lo suficiente? Los capitalistas que hacen producir y vender para sacar un beneficio, ¿serían tan locos de continuar haciendo producir lo que no podrían vender? La competencia que se hacen los capitalistas y la ignorancia de cada uno sobre la cantidad de productos que los demás pueden arrojar sobre el mercado en un momento dado, el espíritu de especulación, la sed de ganancias y las falaces previsiones pueden engendrar, y muy a menudo engendran, sobre todo en la industria manufacturera cuyo poder productivo es el más elástico, una considerable diferencia entre la oferta y la demanda.
pero entonces no tarda en producirse la crisis. La suspensión del trabajo viene a restablecer el equilibrio y, a fin de cuentas, normalmente no se produce sino lo que se consume. El consumo regula la producción y no al contrario. Además, con respecto a los productos alimenticios, los más importantes entre todos, basta observar las terribles consecuencias en los países agrícolas cuando la cosecha ha faltado para convencerse de que, aunque la mayor parte de los hombres están malnutridos, se produce apenas con qué vivir de uno a otro año. Si el conjunto de las riquezas producidas cada año y de las más de la mitad de la absorbe hoy un pequeño número de capitalistas, estuviera equitativamente repartida entre todos, las condiciones del trabajador no habrían mejorado gran cosa. Su parte no se hallaría aumentada con cosas necesarias, sino con una multitud de nonadas casi inútiles y a veces nocivas. Por lo que toca al pan, la carne, la habitación, los vestidos y otros objetos de primera necesidad, aun cuando la parte consumida o despilfarrada por los ricos estuviese repartida entre todos, no resultaría algún cambio sensible. Estamos, pues, de acuerdo en que la producción es insuficiente y que es preciso aumentarla. Pero, ¿por qué actualmente no se produce más? ¿Por qué hay tantos terrenos sin cultivar? ¿Por qué tantas máquinas y brazos sin empleo? ¿Por qué no se construyen casas para todo el mundo ni se fabrica con qué cubrir todas las desnudeces cuando los materiales abundan y con ello los hombres capaces y deseosos de utilizarlos? La razón es clara y todos los que se dicen socialistas no deberían ignorarla. Es porque los medios de producción, el suelo, las primeras materias, los instrumentos de trabajo, no pertenecen a los que tienen necesidad de los productos, sino que constituyen la propiedad privada de un pequeño número de personas que se sirven de dichos medios de producción para hacer trabajar a los demás por su cuenta en la medida y forma que mejor responda al propio interés de esa minoría. Actualmente el hombre no tiene derecho a ninguna parte de productos por el simple hecho de ser hombre. Come y vive únicamente si el capitalista, el poseedor de los instrumentos de producción, haya un interés en explotar su trabajo. Ahora bien, si el capitalista no tiene interés en desarrollar la producción más allá de cierto límite, hasta lo haya en mantener constantemente una carestía relativa. En otros términos, hace producir mientras puede revender el producto más caro que el precio de la producción y aumenta su producción mientras los beneficios aumentan paralelamente. Pero tan pronto como se apercibe de que para vender tiene que rebajar el precio y que la abundancia engendraría una disminución absoluta del beneficio, detiene la producción y en muchos casos hasta destruye una parte de los productos disponibles para que aumente el valor de la parte restante. Así vemos, por ejemplo, en la agricultura la destrucción de cosechas enteras, tomates,
verduras, en fin, para mantener los precios en la agricultura y en todos los sectores, porque ellos quieren mantener unos precios que les den suntuosos beneficios, que les permitan especular con los productos que la clase obrera y trabajadora, con la riqueza que la clase obrera y trabajadora crea. ¿Cuántos albañiles levantan casas, palacios, edificios y no tienen acceso a una vivienda digna? No pueden permitirse disfrutar de una vivienda en la que les permitan vivir con esa dignidad. ¿Cuántos? Prácticamente la inmensa mayoría. En fin. Para acrecentar, por tanto, la producción de modo que satisfaga las necesidades de todos, es necesario que se efectúe en vista de estas mismas necesidades y no en vista del beneficio de unos pocos individuos solamente. Todos han de tener el derecho a gozar de los productos y disponer de los medios de producción. Si todo hambriento tuviese derecho a tomarse el pan, forzoso sería producirlo para todo el mundo y se cultivaría entonces los terrenos, sustituyendo a la antigua rutina métodos de cultivo cada vez más productivos. Y si al contrario, como actualmente las riquezas existentes en medios de producción y en productos acumulados pertenecen a una clase particular de personas, y esta clase que no carece de nada, puede hacer fusilar a los hambrientos que griten demasiado fuerte. Hoy no lanzan a la Guardia Civil, a los picoletos, a los militares con sus sables a caballo, contra los obreros que claman por mejoras, por mejores salarios, para por lo menos con esos mejores salarios poder acceder a los bienes y servicios que ellos crean con sus propias manos. Hoy no, pero sí los mandan hoy con porras, con una violencia y brutalidad salvaje, con escopetas de goma, con gases tóxicos, en fin, con muchos medios para violentar salvajemente a la clase obrera y trabajadora. Los que se hacen llamar socialistas, los socialdemócratas de las democracias liberales burguesas parlamentarias. Como ayer asesinaban, hoy también asesinan, destruyen cuerpos, destrozan vidas. Puede hacer fusilar a los hambrientos que griten demasiado fuerte. La producción estará continuamente detenida en el límite marcado por los intereses de los capitalistas. En conclusión, la causa actual de la falta de producción se halla en la distribución restringida, y esta causa es la que hay que destruir para suprimir el efecto del desabastecimiento de bienes y servicios para todos, el efecto de que los que creamos la riqueza no podamos tener acceso a ella. Para que se produzca lo suficiente para todos, es necesario que todo el mundo tenga derecho a consumir suficientemente. La tesis socialista, o sea, que el problema de la miseria es, ante todo, una cuestión de distribución, queda de este modo
demostrada.